Antes de entrar de lleno en la materia, quiero comentarles que a pesar de que los ordenadores actuales no se parecen en casi nada a los ordenadores de primera generación, su esquema de funcionamiento sigue siendo el mismo que de hace aproximadamente 20 años. Es decir, a través de distintos dispositivos de entrada, introducimos datos en la memoria del ordenador y una vez en memoria del microprocesador puede realizar algún proceso y producir un resultado por los dispositivos de salida. Este esquema se repite invariablemente, como por ejemplo podemos describir el hecho de redactar una carta en un procesador de texto utilizando un teclado como dispositivo de entrada. También podemos realizar diferentes procesos con el texto, y finalmente imprimimos en una impresora como dispositivo de salida. También podemos introducir una lista desordenada de nombres de personas por el teclado, el microprocesador las ordena, obtenemos por pantalla o a través de la impresora la lista de nombres ordenados alfabéticamente. Un ordenador puede procesar o elaborar los datos que se le suministran. Puede, por ejemplo, realizar el promedio de unos datos introducidos previamente, o realizar una gráfica con esos mismos datos, o suministrar una lista ordenada de mayor a menor de dichos datos. Para realizar estos procesos, el ordenador debe disponer de recursos para almacenar la información mientras esta es elaborada, o decimos que es lo mismo que necesita una memoria, y asimismo de los dispositivos que permitan tanto su introducción como ofrecerla de manera ya elaborada a los usuarios. Estos mismos dispositivos reciben el nombre de periféricos. Para poder entender un poco más acerca de todo este proceso, es necesario entender también el esquema de lo que está compuesto un ordenador. A continuación veremos muy brevemente los 6 componentes principales de un ordenador. En primera instancia tenemos lo que sería la unidad de entrada, las cuales permiten la introducción de información en el ordenador, y que de estas existen dos tipos de dispositivos: aquellos que convierten los datos en un formato capaz de ser interpretado por el ordenador, tales como el teclado, y los dispositivos que permiten su entrada directa, tal cual como el escáner, lectores de tarjetas o lectores de códigos de barra, o también pantalla táctil. Por segundo lado tenemos la unidad de almacenamiento, el cual se compone de dispositivos donde se almacenan los datos y los programas para procesarlos. Existen dos tipos de memoria: está la memoria principal, que se constituye por circuitos integrados y que a su vez se subdivide en memoria RAM y memoria ROM. Y tenemos la memoria secundaria, donde se almacenan otros datos que no se tiene cabida en la principal. La constituyen los discos duros, los CD-ROM, los disquetes, que ya en la actualidad no se utilizan, que ya están obsoletos. Y también tenemos las unidades de cinta. Como tercer esquema tenemos lo que son la unidad aritmética lógica, la cual es la parte encargada de procesar los datos y se conoce también como ALU. Las operaciones que realiza son de tipo aritmético, como la suma, resta, multiplicación y división, y de tipo lógico, como comparaciones, mayor que, menor que o igual. Como cuarta parte tenemos la unidad de control, la que dirige la ejecución del programa y controla tanto el movimiento entre memoria y la ALU, como las señales que circulan entre la unidad central de procesamiento y los periféricos. En quinta parte tenemos lo que es la unidad de salida, la cual presentan al usuario los datos ya elaborados que se encuentran en la memoria del ordenador. Los más habituales son la pantalla y la impresora. Y por última parte tenemos la unidad central de procesamiento, la cual está compuesta por la unidad de control, con la unidad aritmética lógica y la memoria principal. La unidad aritmética lógica es un contador digital
capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito. Sin duda alguna, la unidad aritmética lógica forma parte del circuito digital del procesador. Pero la unidad aritmética lógica no solamente hace presencia en circuitos para computadores, tiene además presencia en otros circuitos eléctricos, desde los circuitos más simples como relojes y calculadoras hasta circuitos complejos como los microchips. Y todos estos incluyen al menos una unidad aritmética lógica que varía su poder y complejidad según su finalidad. A tal efecto, la unidad aritmética lógica deberá contar con un circuito de control para computadores que le permita identificar la operación a realizar, que también le permita administrar los recursos internos que requiere la operación y finalmente que le permita generar las banderas de estatus para las distintas operaciones. Nuestra ALU de 8 bits tiene dos entradas, A y B, cada una con 8 bits, es decir, 8 cables. También necesitamos una forma de especificarle a la ALU qué operación debe realizar, por ejemplo, suma o resta. Para ello, se utiliza algo llamado código de operación, que en este caso es de 4 bits. Veremos más detalles del código de operación más adelante, pero como ejemplo, 1000 podría ser el código para la suma, mientras que 1100 el código de la resta. En síntesis, el código le dice a la ALU qué operación realizar, y el resultado de la operación con las entradas A y B es una salida de 8 bits. Las ALUs también tienen unas salidas especiales llamadas banderas, que son salidas de 1 bit para indicar estados particulares. Por ejemplo, si restamos dos números y el resultado es 0, nuestro circuito que vimos antes en el video prueba si un número es 0 y enciende la bandera de 0, o sea, la cambia a verdadero. Esto nos podría servir para determinar si dos números son iguales. Otro caso, si quisiéramos verificar si A es menor a B, podemos usar la ALU para restar A y B y ver si la bandera de negativo se enciende. Si lo hace, sabemos que A es menor que B. Y por último, hay un cable conectado al último carreo del sumador, así que si hay un desbordamiento, lo sabremos. Esto se conoce como la bandera de overflow. Las ALUs más avanzadas tienen más banderas. ¿Sabías que se le atribuye el desarrollo de la unidad aritmética lógica al matemático John Newman? Y que gracias a él se implementó la unidad aritmética lógica como requisito indispensable en cualquier computador y así poder realizar operaciones matemáticas básicas. Actualmente las computadoras más modernas, que incluyen procesadores de múltiples núcleos, incorporan a su vez múltiples dispositivos ALU con una diagramación compleja y potente. A continuación, veremos los distintos tipos de operaciones que puede realizar la unidad aritmética lógica. Como primera instancia tenemos las operaciones aritméticas de números enteros. Estas operaciones son muy comúnmente conocidas como suma, resta, multiplicación y división. Cabe destacar que dentro de la aritmética del computador, por parte del usuario se comunica con la computadora en sistema decimal, es decir, introduce y extrae de ella números en base decimal. Al recibir los datos del computador, para poder trabajar con ellos, esto los convierte al sistema binario, que es el lenguaje natural del computador y a su vez el lenguaje natural de realizar las operaciones. Todas las operaciones se efectúan en binario y los resultados obtenidos antes de ser entregados al usuario, la máquina los convierte al sistema decimal. Cabe mencionar también que las computadoras realizan estos procesos a enormes velocidades, de manera que el usuario ni se entera de lo que sucede allí dentro del computador. En segunda instancia tenemos las operaciones lógicas, las cuales a su vez se componen de 4 operaciones principales o las más utilizadas. En primera parte tenemos la operación y, o del inglés AND, la cual toma dos números enteros y realiza la operación en cada par correspondiente de bits. El resultado en cada posición es 1 si el bit correspondiente de los dos operando es 1 y 0 para el caso contrario. En segunda parte tenemos la operación NOT, el cual se compone de una operación unitaria que realiza la negación lógica en cada bit, invirtiendo los bits del número, de tal manera que los ceros se convierten en 1 y
los 1 se convierten en 0. Como tercera parte tenemos la operación con OR, o en español O, el cual toma dos números enteros y realiza la operación en cada par correspondiente de bits. El resultado en cada posición es 1 si el bit correspondiente de cualquiera de las dos operaciones es 1 y 0 si ambos bits son 0. Por último tenemos la operación con SOR, el cual toma dos números enteros y realiza la operación en cada par correspondiente de bits. El resultado en cada posición es 1 si el par de bits son diferentes y 0 si el par de bits son iguales. Por última parte de las operaciones que realiza la unidad aritmética lógica tenemos la operación de desplazamiento de bits, y esta, la cual a su vez se divide en varios tipos de operaciones también. En primera instancia tenemos los desplazamientos lógicos, los cuales independientemente del sistema de representación de los operandos se introducen ceros por la derecha o por la izquierda según se trate de un desplazamiento a la izquierda o la derecha respectivamente. A su vez, el bit que sale suele copiarse en el indicador de acarreo, lo cual indica que el último que ha salido es el que queda. En segunda instancia tenemos los desplazamientos aritméticos, los cuales equivalen a multiplicaciones y a divisiones por 2, según sea hacia la izquierda o a la derecha respectivamente. En este sistema de representación los operandos deben tener en cuenta si los operandos tienen signos, y a su vez el bit que sale suele copiarse en el indicador de acarreo. Por último tenemos el desplazamiento circular. De esta manera los bits que salen por un extremo entran por el otro, y a su vez el bit que sale suele copiarse en el indicador de acarreo al igual que las operaciones anteriores. Las entradas de la unidad aritmética lógica son los datos en los que se harán las operaciones. Estos se llaman operandos. Y un código desde la unidad de control el cual indica la operación a realizar. Su salida será el resultado del cómputo de la operación. En muchos diseños de la unidad aritmética lógica también toma o genera como entrada o salida un conjunto de códigos de condición desde o hacia un registro de estado. Estos códigos son usados para identificar casos como acarreo entrante o saliente, overflow, división por ceros, entre otros. Las primeras tres combinaciones son 0 más 0 es igual a 0, 1 más 0 es igual a 1 y 0 más 1 es igual a 1. Recordemos que en binario 1 es lo mismo que verdadero y 0 es lo mismo que falso, por lo que este conjunto de entradas coincide exactamente con la lógica de una compuerta XOR, por tanto podemos utilizarla con nuestro sumador de un bit. Pero la cuarta combinación de entrada es un caso especial. 1 más 1 es 2 en decimal, pero en binario no existe el dígito 2 y como ya sabemos desde el episodio pasado, el resultado es 1, 0 en binario. Colocamos 0 y llevamos el 1 a la siguiente columna, es decir que tenemos un acarreo de 1. Ahora, la salida de nuestra compuerta XOR es parcialmente correcta, 1 más 1 igual a 0. Sin embargo, necesitamos un cable de salida extra para poder almacenar el bit de acarreo. El bit de acarreo solo es verdadero cuando las entradas son 1 y 1, ya que es el único momento en que el resultado ocupa dos dígitos, y convenientemente tenemos una compuerta para ese caso, la cual es AND, cuya salida solo es verdadera cuando ambas entradas son verdaderas, así que lo añadimos a nuestro circuito y eso es todo. Este circuito se llama semisumador. No es tan complicado, pero para simplificar lo más posible vamos a meter todo este circuito en una caja, encapsularlo para que sea un único componente con dos entradas A y B y dos salidas, la suma y el acarreo. Esto nos lleva a un nivel más de abstracción. Ahora, si queremos sumar más que 1 más 1, vamos a necesitar un sumador completo. El semisumador nos dejó con un bit de acarreo como salida. Esto significa que cuando nos movemos a la siguiente columna, vamos a tener que sumar 3 bits juntos, no 2. Un sumador completo es un poco más complicado. Se toman 3 bits como entradas, A, B y C. Así, la entrada máxima posible es 1 más 1 más 1, cuya suma da como resultado 1, 1 en binario. Por tanto, tenemos como salida 1 y un acarreo 1, por lo que solo necesitamos
necesitamos dos cables de salida. Podemos construir un sumador completo utilizando semisumadores. Para ello utilizamos un semisumador para sumar A más B igual que antes y luego alimentar ese resultado y la entrada C en un segundo semisumador. Por último, necesitamos una compuerta OR para comprobar si hay algún acarreo. Y eso es todo. De nuevo, podemos subir un nivel de abstracción y encapsular todo el sumador completo en un único componente. Este tiene 3 entradas y 2 salidas, la suma y el acarreo si es que existe. Con estos nuevos componentes ahora podemos construir un circuito que toma dos números de 8 bits que llamaremos A y B y los suma. Vamos a empezar con el primer bit de A y el primer bit de B. Los llamaremos A0 y B0. Como es la primera suma, no hay ningún bit de acarreo que tengamos que tener en cuenta, así que podemos utilizar el semisumador y sumar estos dos bits. La salida es sum 0. Ahora vamos a sumar los siguientes bits A1 y B1. Es posible que exista un acarreo de la suma previa de A0 y B0, así que esta vez necesitamos un sumador completo que toma en cuenta el bit de acarreo. Nuestra salida es sum 1. Entonces sumamos el acarreo de este sumador completo y lo pasamos al siguiente sumador completo que maneja A2 y B2. Seguimos haciendo esto en cadena hasta que se hayan completado los 8 bits. Observemos que nuestro último sumador completo puede tener un acarreo. Si hay un acarreo en el noveno bit, significa que la suma de nuestros números es demasiado grande para caber en 8 bits. A esto se le llama desbordamiento u overflow en inglés.